Buenos días con todos. Buenos días, Inge. Esperemos un minuto a ver si ya se conectan los dos compañeros, están solo los tres. Sigamos nomás, no queda más, nos asoman los otros compañeros. Ya, entonces continuemos donde nos quedamos. Ya, entonces la parte en la cual realizamos el análisis del balance general. Entonces hay que tomar en cuenta que aquí solo vamos a hablar nosotros de aumento y de disminución de cada una de las cuentas. Entonces, si ese aumento es favorable o es desfavorable. Si le favorece, si le beneficia o le perjudica a la empresa. ¿Tienen alguna pregunta referente al análisis del balance general? Sobre todo en lo que respecta al exigible, es decir, a las cuentas por cobrar, cuentas documentos por cobrar y al inventario de mercaderías. Si tienen alguna pregunta. No, estaba claro. Ya, entonces para que ustedes tomen en consideración, porque les digo, no hay cómo equivocarse. No hay cómo equivocarse en el análisis porque se vienen a distorsionar las cuentas y por ende al final las conclusiones
no se realizan adecuadamente. Entonces pasamos a hacer el análisis en lo referente al estado de pérdidas y ganancias. Y partimos, ya hicimos la interpretación del estado de pérdidas y ganancias. Entonces, como les decía, por lógica, ¿no? Si aumentamos las ventas es mejor. ¿Sí? Entonces, el aumento de las ventas es favorable o beneficioso para la empresa. Entonces, si vendemos más, claro que nos va a favorecer, claro que es bueno para la empresa. Es favorable o beneficioso para la empresa. Entonces, la parte, ¿no? La parte de la lógica que jugamos del sentido común. Si nosotros vendemos más en nuestro negocio, siempre va a favorecer, siempre va a beneficiar. Y esa es la tendencia de todo tipo de negocio, de toda empresa, el ir incrementando periódicamente, incrementando constantemente las ventas. Es fundamental las ventas, es fundamental las ventas en cualquier tipo de empresa. Si no vende, complicado. Entonces vamos a esta otra parte que tenemos aquí. El costo de ventas. Ya. Entonces el costo de ventas dice que aquí aumenta. Entonces vamos nosotros a poner nuestro criterio aquí. Aquí tenemos un pequeño análisis que vamos a hacer y que va a depender de nosotros como especialistas en hacer esto, si como personas que conocemos cómo se hace un análisis financiero para poder determinar si este costo de ventas, sí, le favorece o no a la empresa. El costo de ventas tiene igual características, las tres características que tomamos nosotros con relación a las cuentas por cobrar, cuentas documentos por cobrar y también a los inventarios de mercaderías. Entonces siempre hay que estar relacionado con qué es el costo de ventas. Eso no tienen que olvidarse ustedes, porque esta es una cuenta. ¿Sí? Es una cuenta que determina de acuerdo al porcentaje, como era en el análisis vertical, de acuerdo al valor que tenga, el porcentaje que tenga, determina si la empresa va a tener utilidades altas o utilidades bajas. Entonces, en el análisis vertical, si el costo de ventas representa un porcentaje alto con relación a las ventas, automáticamente las utilidades son bajas. ¿Sí? Entonces, tiene esta cuenta. Por eso es que de acuerdo a los componentes que tiene la misma, es lo que las empresas tratan en lo posible de que el costo de ventas tratan de alguna manera de que vaya reduciendo su valor, vaya bajando su valor. Entonces, habíamos dicho nosotros en una empresa comercial, el costo de ventas es el valor de la mercadería
destinada para la venta valorizada al precio de adquisición. ¿Sí? Entonces, y teníamos, aquí es igual. Esto ya tenemos que nosotros no olvidar. Inventario inicial de mercaderías más las compras netas de mercaderías, todo es mercaderías, menos el inventario final de mercaderías. Entonces aquí en las compras, aquí es lo que tienen que luchar la empresa para tratar que este costo de ventas disminuya. Es decir, buscar proveedores que le den una mayor facilidad para las compras de las mercaderías y también que sean un precio más cómodo. En lo posible bajar esto. Dependerá del tipo de empresa, dependerá del tipo de mercadería que se quiera adquirir. Por eso es que hay que cotizar con varios proveedores dentro de la empresa. Porque lo otro ya se encarga lo que son las ventas. Entonces, esta mercadería que a través del costo de venta está destinado para comercializar, está valorizada al precio de adquisición de la misma. Es decir, nosotros compramos una mercadería, supongamos en $100, y ahí les tendremos nosotros en cuánto vamos a vender con los márgenes de utilidad respectivos. Y se produce la ganancia que se desea. Pero eso está la ganancia en función del mercado. Ya, entonces este costo de ventas tiene esas tres alternativas para escoger. Y nosotros determinamos si ese costo de ventas le favorece o le perjudica a la empresa. La primera, si el costo de ventas aumenta, en general, ¿no? Si aumenta, es desfavorable. La segunda, si el costo de ventas disminuye, eso es favorable. Y tercero, si el costo de ventas aumenta, en un porcentaje menor al aumento en porcentaje de las ventas, eso también es favorable. Entonces veamos nosotros para poder aquí, ¿sí?, en forma acertada este análisis que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos nosotros, veamos, en lo relacionado al costo de ventas. Entonces aquí dice que el costo de ventas aumenta. Ya. Entonces nos fijamos en relación al porcentaje, 15,01. Era como en el caso del análisis vertical que nosotros hablábamos de aproximaciones. ¿Sí? Ahí hablábamos de aproximaciones porque no se puede definir exactamente un porcentaje específico. Porque creo que hace las técnicas, generalmente las técnicas de las distintas ciencias, lo que hace es recomendar. ¿Sí? Porque ustedes tienen la otra parte que se establece dentro de las organizaciones, es la toma de decisiones, en todo aspecto. Entonces, en todo aspecto de sus actividades está la toma de decisiones.
¿Sí? Todos nosotros igual, nosotros cualquier asunto que tenemos, ¿sí? Previamente tenemos que analizar algunas alternativas para tomar las decisiones. Nadie nos está obligando. Y buscamos siempre, hay que buscar siempre la mejor, la que nos favorezca. Ya, entonces aquí tenemos que el costo de ventas aumenta en un 15,01%. ¿Sí? Aumenta. Vamos a comparar con relación a las ventas. Las ventas aumentan en, vamos a ver acá. ¿Cuánto aumentan las ventas? Las ventas aumentan en 14,21%. Ya, entonces esto vamos a analizar. Hay que analizar porque no es que simplemente nosotros cogemos y ya. Listo. Entonces lo que aquí lo que tenemos dice que el costo de ventas aumenta un porcentaje menor. En porcentaje, al aumento en porcentaje de las ventas. Entonces aquí está el costo de ventas que aumenta un poco más que las ventas. Hay una diferencia. Si nosotros restamos, hay una diferencia 15,01 menos 14,21. Entonces hay una diferencia de 0,8%, que el costo de ventas es mayor que las ventas. Entonces estaríamos nosotros aquí que es desfavorable. ¿Sí? Pero esa magnitud de lo que puede ser desfavorable o perjudicial si nosotros tomamos en forma específica, en forma rígida, estas alternativas, entonces diremos que el aumento del costo de ventas es desfavorable. Pero tenemos este caso, que la diferencia es apenas de 0,8%, que es un poco más el aumento del costo de ventas. Sí, es casi, si nosotros hablamos, como saben decir, técnicamente casi es igual. Casi, no puedo decir que es igual, porque sería 15,01 o 14,21. Es casi igual. Entonces hay esta pequeña diferencia en el cual el costo de ventas es mayor que el aumento de las ventas en porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué pondríamos nosotros en relación al análisis del costo de ventas? ¿Qué sería el aumento del costo de ventas? ¿Qué sería? Entonces ahí nosotros tenemos, de acuerdo a lo que hemos establecido aquí, ¿sí? Desfavorable. Estamos casi igual nosotros, casi igual. Entonces cuando tenemos, por ejemplo, estos casos, ¿sí? Vemos todo lo relacionado con las cuentas. Todo lo relacionado con las cuentas referente aquí. Esta diferencia es muy baja. Es muy baja. Es mínima. Es muy pequeña. Para establecer que el aumento del costo de ventas es desfavorable para la empresa. Entonces nos presentó este caso. ¿Cómo pudo haberse presentado también en lo relacionado con las cuentas por cobrar? No, si las cuentas por cobrar hubiesen sido, por ejemplo, las cuentas por cobrar hubiesen sido igual aquí, 14,8, 14,7 con relación a las ventas, ¿sí? Eso no sería perjudicial para la empresa, porque es un margen mínimo que se establece. Pero en cambio, cuando hicimos nosotros de las cuentas por cobrar tenían 37% de aumento. Y las ventas, un 14,21%. Hay una gran diferencia en cuanto al porcentaje. ¿Sí? A veces se nos presenta aquí que casi es igual. El aumento
de las ventas casi es igual al aumento del costo de ventas. Casi es igual. Hay una pequeña pero mínima diferencia. ¿Sí? Entonces, cuando se da eso de ese tipo de casos, vemos nosotros si este aumento del costo de ventas, ¿sí? Nos vamos al balance porque tenemos que ver, tenemos que analizar si este pequeño aumento del costo de ventas ha perjudicado a las utilidades. Como les digo, el costo de ventas es un referente de las utilidades. Cuando la empresa, eso sí, no se olvidarán, cuando estamos en este análisis y el costo de ventas es mayor en porcentaje que las ventas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si el costo de ventas tenemos aquí un 20% mayor, o tenemos, bueno, otro porcentaje más alto. ¿Sí? Si el costo de ventas es mayor en porcentaje a las ventas y también los gastos operacionales son mayores al costo de ventas, perdón, son mayores en porcentaje a las ventas, los gastos operacionales, automáticamente las utilidades disminuyen. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí un costo de ventas, por ejemplo, si hemos sacado un 25% de aumento, ya, frente a los 14,21 de las ventas. Si trasladamos este valor que hubiésemos tenido aquí en el balance y que hemos calculado que sea un 25% de aumento, ¿sí? Igual el valor absoluto se modificaría. Entonces, si tenemos más o menos estos porcentajes, vamos a ver una disminución de las utilidades. Entonces, las utilidades comienzan a disminuir. Y además, si tenemos que los gastos operacionales son en porcentaje mayor a las ventas, automáticamente en el análisis horizontal, en lo que se refiere a las demás utilidades, todas van a disminuir. ¿Sí? Entonces, no sé si me estoy explicando, si me están entendiendo. Aquí tengo las ventas, entonces aquí tengo un porcentaje de 14,21. Si el costo de ventas es mucho más alto aquí, como les decía, si tenemos un 20, un 25 o tal vez más de aumento. Y también los gastos operacionales son en porcentaje mayores al de las ventas, entonces unos 18% de gastos operacionales que han aumentado. Automáticamente las utilidades, todas estas otras utilidades, en lugar de tener aumento, van a tener disminución. Automáticamente se produce eso. Entonces veamos nosotros aquí qué impacto tenemos. El costo de ventas tenemos una pequeña diferencia, que es mayor en porcentaje el costo de ventas, ¿sí? Pero vemos que aquí, ¿sí?, no ha afectado primero a la utilidad bruta. Vamos viendo las demás. Porque el momento en que disminuya, el costo de ventas es desfavorable. Vemos acá nosotros los gastos operativos, vemos acá nosotros la utilidad operativa aumenta, dice. Vemos la utilidad antes de impuestos y percepciones aumenta. Vemos la otra utilidad antes de impuestos aumenta y vemos la utilidad neta después de impuestos aumenta. ¿Sí? Entonces no ha tenido un impacto mayor, es un mínimo impacto que ha tenido, un mínimo. Un pequeño impacto. Tal vez hubiese sido un poco aquí, un poco más alta este valor absoluto. Tal vez un 135,000, porque es cercano al 0,8%, ¿no? 135,000, que esa diferencia no es muy marcada. O aquí un 12,33%, 32%. ¿Sí? Entonces, generalmente, cuando se produce eso, cuando el costo de ventas es desfavorable para la empresa, esta utilidad bruta baja considerablemente. Es un pequeño aumento que se produce en algunos casos. En otros ya puede darse por una disminución. Como les digo, esta va a ser un pequeño aumento que se produciría en la empresa. Si es que el costo de ventas le consideramos como desfavorable. Entonces podríamos tener aquí una utilidad bruta de un 5%, de un 6% como valor relativo, que sería baja y acompañado de los otros gastos que se tiene
Entonces vendrían estas utilidades a disminuir casi todas. Menos referentes. O a tener valores muy bajos. Acá tenemos, vean, una utilidad después de impuestos que tenemos que ha aumentado en un 20,31%. Entonces, si se da solo con relación al costo de ventas, aquí ya exagerado tendríamos un aumento de un 2%, 3%, que sería aumentos muy bajos. Pero si acompañamos con los gastos operativos un porcentaje también alto por encima de las ventas, todas estas utilidades de aquí serían disminución. Automáticamente disminuye. Entonces, en función de eso, de lo que hemos analizado, ¿sí? De lo que hemos analizado nosotros también podemos revisar los valores absolutos. Claro que son diferentes cuentas, diferentes valores, pero vemos aquí también que el aumento de las ventas también en valor absoluto es un valor considerable, al igual que el costo de ventas, que es un poco menor en valor absoluto. Pero en esta parte de aquí es lo que analizamos. Este pequeño aumento que está, el costo de ventas por encima de las ventas en porcentaje, si eso, el momento de poner en el análisis, si nosotros establecemos si es favorable o desfavorable para la empresa. Previo en la afectación que tienen las utilidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos aquí? Que ese aumento del costo de ventas, ¿qué es para la empresa? A ver, hablen, por favor, hablen. Porque así puede ocurrirnos. Con algunas cuentas pueden ocurrirnos. Y nosotros somos los que tomamos la decisión, viendo el efecto o si puede afectar a otras cuentas el análisis que estamos realizando. Y a ver, por Sería favor. desfavorable, porque obviamente si sube el costo de ventas va a subir, la gente ya no nos va a comprar. No. El costo de ventas de aquí lo que estamos diciendo nosotros, ¿no es cierto? ¿Qué ponemos? Si ponemos que es favorable o si ponemos que es desfavorable. Por eso, creo que sería desfavorable. Pero es que tenemos apenas este margen pequeño. En esto es lo que aumenta un poco más el costo de ventas con relación a las ventas. Entonces, Y en ese caso, ¿qué se podría poner? Hemos visto nosotros, en este caso, hemos visto, ¿sí? Que no afecta a las utilidades. Este rato hemos visto, con el costo de ventas. ¿Sí? Entonces, les repito, verán. Entonces, en ese caso sería favorable, porque como usted mismo dice, no afecta a las... Sí, afecta mínimo a las utilidades. Eso es una decisión que nosotros tomamos, ¿sí? ¿En cuánto tiene que ver? El costo de ventas aumenta en 15,01%. Las ventas aumentan en 14,21%. Estaríamos en este tercer caso, que el costo de ventas aumenta un porcentaje menor, no es menor, sino mayor a las ventas, entonces estaríamos acá, que es desfavorable. Porque dice, si el costo de ventas aumenta, es desfavorable. Pero tenemos que este aumento es muy bajo. Y hemos revisado que no afecta, sí, afecta mínimo a las utilidades. Entonces, no es que tiene una incidencia grande sobre el análisis que se hace del costo de ventas en cuanto tiene que ver este aumento que ha tenido. Esta pequeña diferencia. ¿Sí? Esta pequeña diferencia no le afecta a la empresa. Es una afectación muy pequeña, muy baja. Entonces, en base a eso, nosotros determinamos si este costo de ventas es favorable o no es favorable para la empresa. Porque si ya tenemos nosotros, digamos, un 18%, sí. Ya va a ser desfavorable. Tenemos un 20%, sí. Tenemos igual mucho más, entonces va a ser desfavorable.
como era el caso que nosotros comparamos, porque esta es la misma comparación que hemos hecho con las cuentas por cobrar, ¿no? Pero las cuentas por cobrar igual y comparamos con las ventas nosotros. Las cuentas por cobrar aquí 37,81% de aumento, y las ventas aumentan en 14,21%. Hay una gran diferencia en cuanto a esto. Entonces, cuando se presentan estos casos mínimos aquí, en el cual, en este caso, el costo de ventas o también los gastos operacionales pueden ser mayores al aumento de las ventas, hay dos cosas que podemos considerar. Sí, el costo de ventas todavía sigue, sí, ese aumento del costo de ventas todavía sigue siendo favorable para la empresa. Sí, porque no afecta a las utilidades. Es apenas muy bajo. O podemos nosotros también poner que ese aumento del costo de ventas es muy poco, así exagerando, es muy poco desfavorable para la empresa. Estos pequeños aumentos. Entonces, lo que se determina dentro de eso, lo que se determina es que este aumento del costo de ventas es favorable, en definitiva. Pero poner entre paréntesis que es muy poco desfavorable también para la empresa, porque afecta en lo mínimo. No sé si me entendieron eso. Es un margen muy pequeño para nosotros tomar que el costo de ventas de ese aumento es desfavorable. Acá nos fuéramos directamente, porque es mayor al de las ventas, pero por este motivo que es no llega ni al 1%, ¿no? Es 0,8%. ¿Qué afecta? Que es mínimo. Entonces hemos revisado las utilidades, hemos revisado y no ha habido ese inconveniente. Ya. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, a ver, si hubiésemos nosotros también aquí las cuentas por cobrar, ya, que hubiesen tenido un aumento, supongamos, del 14,50%, ¿sí? Que está por encima de las ventas. Esto también, en estos márgenes demasiado pequeños, ¿sí? La técnica considera que este aumento es favorable para la empresa. O si tuviéramos nosotros que el inventario de mercaderías supongamos aumentó, pongamos en un 14,75%, ¿sí? Que es superior al aumento de las ventas. Este pequeño margen, la técnica financiera considera que es también favorable para la empresa. Porque estos márgenes muy pequeños no le afecta demasiado a la empresa. El efecto o la afectación es muy baja, muy pequeña. ¿Cuándo podemos decir que el margen ya no es muy bajo? Cuando tenemos por lo menos unos 2, 3 puntos por encima. Ya. Que esto muy raro se da, ¿no? Que esto muy raro se da. Pero puede darse el caso. Cuando tienen estos pequeños así, pequeñas diferencias, entonces establece que ese aumento es favorable. Pero si nosotros podemos hasta un 1% de aumento, si tuviéramos aquí un 1%, o sea, es decir, aquí un 15,21%, también podríamos nosotros decir que es favorable ese aumento del costo de ventas para la empresa. ¿Por qué? La afectación para las utilidades no son representativas, son muy bajas, muy bajas. Porque aquí lo que estamos estableciendo, que aumenta o disminuye. Entonces, como les había dicho yo aquí, ¿no es cierto? ¿Cuál sería aproximadamente la afectación en el balance general? Entonces, vamos al balance general aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos nosotros costo de ventas a la utilidad bruta.
Aquí tenemos la utilidad bruta 130,000. ¿Sí? Entonces aquí lo que podría haber afectado este costo de ventas que tiene aquí 15,01% y las ventas 14,21%, aquí serían unos 2,000. O sea, aquí deberíamos tener, si fuera menor, asimismo en un porcentaje muy bajo, fuera menor, por ejemplo, aquí 14,2 o 14,1. Entonces, esto sería una diferencia de unos 2,000, si es que hablamos nosotros en valor absoluto. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, 132,000 o 133,000. Tenemos 130,000. ¿Cuál es la afección? ¿En cuánto afecta? En mínimo, muy bajo. ¿Sí? Es casi igual. Lo que saben llamar empates técnicos, saben llamar, ¿no? En las elecciones también llaman empates técnicos, llaman esto. Cuando tienen esos pequeños márgenes. ¿Sí? Entonces, pero aquí nosotros estamos en relación a lo que es las finanzas. Entonces, la afectación de este aumento del costo de ventas va a ser mínimo para la empresa, muy bajo. En definitiva, no va a ser desfavorable. ¿Sí? Porque nosotros hemos visto que las utilidades aumentan, que todas las utilidades han aumentado. Cuando es mucho más alto esta parte del costo de ventas, ¿no? Que puede también acompañarse de los gastos operacionales, entonces comienzan estas utilidades de aquí, usted va a ver disminución. Entonces, si nosotros tenemos aquí algo parecido como las cuentas por cobrar, que el costo de ventas ha aumentado, supongamos, en un 30%, ya vamos a ver nosotros aquí que hubiesen disminuido estas utilidades, sobre todo las que estoy señalando de aquí para abajo. Tal vez la utilidad operativa sea un aumento, pero muy bajo, bastante bajo. Y las otras vendrían a ser aquí disminución. Y como les digo, mucho más si se acompaña de los gastos operacionales que hayan aumentado también. ¿Ya? Entonces, eso también es parte del criterio que nosotros tomamos. Por eso tenemos los balances. Por eso vemos aquí qué pasó. Si tengo el costo de ventas, pero estoy viendo que las utilidades han aumentado. Entonces, este aumento que tiene el costo de ventas, que es mínimo, muy reducido, muy pequeño, no me ha afectado casi nada en el análisis que estoy haciendo, sobre todo a las utilidades. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, Inge. Ya. Entonces, en este caso pondríamos nosotros que el aumento del costo de ventas es favorable para la empresa. Solo en estos casos, por favor, cuando